get started. Before working with watercolor, I always make sure to add water to all my little watercolor pods. That way they are ready for me to use whenever I need them. Empecemos. Antes de comenzar a pintar con acuarela, me aseguro siempre de ponerle agua a cada color en mi set de acuarela para que cada color ya esté listo para usarlo si lo quiero usar. Now I have my paper ready and I am going to tape it down to my work surface, which in this case is a table that I don't mind getting paint on. If you want to protect your surface, I recommend laying down some newsprint or something else to cover the space where you are working, as watercolor can get messy. Ahora voy a pegar mi papel en la superficie donde voy a trabajar. Ahorita yo estoy trabajando sobre mi mesa que no me importa manchar. Si ustedes les importa manchar su mesa y quieren tener todo limpio, les recomiendo que pongan periódico o algo para proteger la superficie donde van a trabajar. I am using my painter's tape to divide my paper into 6 sections. Estoy usando la cinta de pintor para dividir mi papel en 6 diferentes secciones. The first technique we are going to learn is called wet on wet. First, you have to take some water and wet your paper. Remember, your watercolor is already wet. La primera técnica que vamos a aprender se llama mojado sobre mojado. Para empezar, tienes que tomar agua y mojar con tu pincel tu papel. Recuerda que tu acuarela ya tiene agua. Once your entire first square is covered with water and is wet, you paint wet watercolor directly on top. I add different colors in different areas and let them bleed together and merge. Ya que mi primer cuadro está completamente cubierto con agua y mojado, tomo mi acuarela y pinto mi acuarela que también está mojado sobre el agua en el papel. Pongo varios colores de acuarela y dejo que los colores se unan y se mezclen juntos. The next technique that we are going to learn is the crayon resist technique. First, you take a crayon, any color works. You can also use oil pastels. I like to use white crayons because they are very bright and vibrant in this technique. La próxima técnica es una técnica de resistencia usando crayones o pasteles al óleo. Puedes usar cualquier color, pero a mí me gusta usar un color blanco porque resalta mucho contra el acuarela. You start by taking your crayon or oil pastel and drawing something on your paper. Make sure you press firmly. Para empezar, toma tu crayón o tu pastel al óleo y dibuja algo en tu papel. Asegúrate de presionar firmemente. Once you are finished with your design, you can paint watercolor on top. Darker colors show up with more contrast, especially over the white crayon. Cuando termines de dibujar tu diseño, puedes tomar el acuarela y pintar sobre tu cuadro para revelar el diseño que hiciste con tu crayón o con tu pastel. Los colores de acuarela más oscuros resaltan mejor con los crayones blancos. Our next technique is the salt technique. For this technique to work, you have to make sure that your watercolor is very watery and runny and saturated with color. Nuestra próxima técnica es una técnica usando sal. Para que esto funcione, asegúrate de que tu papel esté completamente saturado y mojado con acuarela y que esté el color muy vibrante.
Once your square is covered in paint and saturated, you take some salt. It can be any salt of your choosing, although coarse salt does work best in my opinion, and you sprinkle it on top of your wet watercolor. Ya que tu cuadro esté cubierto con acuarela, tomas un poco de sal, puede ser cualquier sal, pero la sal gruesa funciona mejor en mi opinión, y se la pones encima de las áreas mojadas de tu acuarela. Our next technique is the dry brush technique. For this technique, I am using a paintbrush that is dry. It has not been soaked in water. La próxima técnica es una técnica de pincel seco. Para esta técnica voy a usar un pincel nuevo que no está mojado. No lo he remojado en agua y el pincel está seco. As you can see, the dry brush leaves behind the texture of the bristles. This technique is good for creating rough texture. Como puedes ver en esta técnica, cuando pintamos, creamos la textura del pincel seco. Esta técnica es muy buena para crear texturas ásperas. The next technique is the wet on dry technique. For this technique, I am taking wet watercolor in my wet brush and painting it on a dry surface. My paintbrush holds water inside of it, so my bristles are consistently wet. Nuestra próxima técnica es una técnica de mojado sobre seco. Estoy tomando mi pincel mojado y pintando mi acuarela, que también está mojada, sobre mi papel que está seco. Mi pincel retiene agua, así que la brocha siempre está mojada. I'm making some lines and I'm placing them apart from each other or together, and as you can see with this technique, the wet areas do bleed together and blend a little bit more, but they are not as blended as the wet on wet technique. Estoy pintando algunas líneas y algunas líneas tocan, algunos colores tocan, y las partes mojadas de los colores sí se mezclan un poco porque están mojadas, pero no se mezclan tanto como la técnica de mojado sobre mojado. Our last technique is the plastic wrap technique. Before I paint my watercolor, I want to make sure that my paper is very wet and saturated with water. Nuestra última técnica es la técnica de envoltura de plástico. Antes de pintar con mi acuarela, me estoy asegurando de mojar mi papel para que esté muy saturado con agua. Once my paper is wet, I take my watercolor and I take various colors and spread them out. And I make sure that my color is very deep and saturated as well. Ya que mi hoja de papel está completamente mojada, tomo mi acuarela y la pinto sobre el área mojada. Me aseguro de usar varios colores y ponerlos en diferentes áreas del papel. Y también me gusta asegurarme de que mi color esté muy saturado y que sea un color profundo. Now that I have all my watercolor down, I take some plastic wrap and tear it into smaller pieces and lay it over my wet watercolor that I just painted. Ya que mi cuadro esté cubierto de acuarela, tomo un poco de envoltura de plástico y la rompo en pedazos más pequeños y la pongo sobre mi acuarela mojado. Don't take off the plastic until it is fully dry. Y no le quites el plástico hasta que esté completamente seco. This is a series of techniques that I did beforehand that have already dried. Esta es la serie de técnicas que les acabo de demostrar que hice anteriormente y ya está seco. Les estoy enseñando ya cómo se ven ya que está seco el papel. You can use these techniques to create little works of art called artist trading cards.
These are works of art on paper that measures 2.5 by 3.5 inches that you make and you trade with other artists. Puedes usar estas técnicas para crear pequeñas obras de arte haciendo tarjetas de artistas. Estas tarjetas son unas tarjetitas que miden 2,5 pulgadas por 3,5 pulgadas y muchos artistas las usan para crear obras de arte y compartir, las intercambian.